Conocí a alguien que afirmó haber conocido a Jesucristo y ser maldecido por su ira. Lo que me contó fue inquietante y espeluznante. Verán, yo nunca fui una ávida creyente en lo divino. De todos modos, no desde que era una niña pequeña. En todo caso, solía burlarme del concepto de deidad. A pesar de que me crié en un hogar católico con mi madre, mi padre y mis 3 hermanos menores, la religión nunca creció en mí de la misma manera en que lo hacía en el resto de mi familia. Cada vez que daba las manos para rezar, siempre me quedaba insatisfecha al ser recibida sin respuesta del propio Señor. Solo había un incómodo silencio. No hace falta decir que a medida que crecía, las luchas para adaptarme a la edad adulta se me vinieron encima en varias ocasiones. El acoso, la depresión y cosas así se convirtieron en una parte diaria de mi rutina, y como resultado encontré un sentido diferente de Dios en cosas como botellas de alcohol o paquetes de cigarrillos. No quiero decir que me haya vuelto adicta en mis años de juventud, pero si me preguntaras a quién preferiría recurrir en una hora de necesidad, yo te diría que solo necesitaría un paquete de Marlboro y avergonzaría a Dios cualquier día. Después de graduarme de la escuela secundaria, me mudé de mi casa a un apartamento barato en las afueras de la ciudad para alejarme de mi familia. En cierto sentido, puso más distancia entre Dios y yo en todo caso. Como ir a la universidad estaba fuera de discusión con mis calificaciones, me decidí por trabajos sencillos. Algunos de ellos fueron fáciles, otros no tanto, pero en algún momento conseguí un trabajo como camarera en el área local. El trabajo fue lo suficientemente simple una vez que lo entendí, y el pago tampoco era lo peor, así que fue perfecto para mí. Al menos superó a la venta al por menor por 1 milla o 2. Bueno, eso fue antes. Sin embargo, dado los acontecimientos recientes, no puedo ver una botella de vino de la misma manera. De hecho, casi estoy lista para asistir a la iglesia de nuevo, aunque no por las razones que podrías imaginar. A veces cuento esta historia cuando estoy fuera y quien quiera que se sienta a mi lado esté dispuesto a prestar 1 o 2 orejas. Por supuesto, pocas personas o ninguna me creen, incluso cuando están borrachos, y no puedo culparlos. Hasta el día de hoy, no sé si yo misma le creo, pero una cosa sí es segura. Nunca más volveré a burlarme de la religión. Yo conocí a Jesús. Eran las 2 en punto de un sábado por la noche y estaba trabajando sola. Teniendo en cuenta que el área en el que se encontraba el bar no era demasiado grande, no teníamos mucha gente que viniera a la vez, por lo que era fácil cuidar el lugar yo sola. Claro, algunos clientes eran más complicados que otros, pero sabía lo suficiente como para mantenerme a salvo de cualquier travesura que los clientes ebrios pudieran ocultar en la manga. Entonces, algo extraño sucedió. Un niño apenas lo suficientemente mayor como para entrar en un bar y mucho menos comprar una bebida, se acercó al mostrador. Su cabello era corto, pero cenizo, como si la edad ya hubiera reclamado algunos atributos de su apariencia juvenil. Además, llevaba ropa peculiar que parecía que no pertenecía a esta década. Al principio estaba confundido, por decirlo menos, pero también se veía un poco divertido. A veces teníamos chicos menores de edad tratando de colocarse con identificaciones falsas, pero por lo general eran discretos sobre sus infiltraciones. Este chico, por otro lado, ni siquiera estaba tratando de mantener sus intenciones en la oscuridad, ni siquiera parecía que tuviera la intención de beber o algo más. «Hola chico, ¿me puedes pasar tu identificación?», yo le pregunté y me incliné sobre el mostrador con la mano extendida mientras esperaba algo que sabía que no llegaría. «Lo que pasa es que yo no tengo ninguno», respondió descuidadamente. «Oh carajo, amigo, entonces realmente no puedo servirte. Vuelve en unos años y solo entonces tal vez y solo tal vez te vamos a aceptar aquí».
Yo añadí con humor y le hice un gesto para que usara la puerta, pero el chico no se movió tanto como para que se moviera. Simplemente me observó fijamente con los ojos brillando como oro líquido en la oscuridad de la barra. Su sonrisa se extendía un poco más por sus mejillas y estaría mintiendo si dijera que no me desconcertó un poco, incluso si fuera solo un niño. «Oye, ¿puedo preguntarte algo, señorita?», finalmente dijo después de un par de minutos de silencio deliberado. Inicialmente tenía la intención de decirle que tenía que marcharse, pero por razones que no podía descifrar del todo, decidí aceptar su conversación. «Sí, dime, amigo, ¿qué sucede?» ¿Usted cree en Dios?» Cualquier respuesta sarcástica que hubiera planeado en la parte posterior de mi cerebro pronto se detuvo de inmediato mientras procesaba esas palabras. ¿Que si creía en Dios? ¿Qué tipo de chico haría una pregunta así en un bar de todos los lugares? «Oye, esa es una pregunta muy extraña, ¿por qué lo preguntas?», respondí. Él simplemente se encogió de hombros y se inclinó un poco sobre el mostrador como para mirarme mejor con esos ojos dorados suyos. A su vez me enderecé la espalda e hice todo lo posible para ocultar lo incómoda que me estaba haciendo sentir este chico simplemente por estar aquí presente. Era como si sus ojos pudieran mirar directamente a través de mi alma, asumiendo que tuviera una, y cualquier secreto que tuviera la intención de guardar en ella saldría de mí si solo dijera una palabra. «¿Por qué no respondes?», preguntó inocentemente, pero me di cuenta de que había algo posterior arrastrándose debajo de su fachada infantil que aún no había llegado a la superficie. Habiendo tenido suficiente, decidí que era hora de enviarlo a casa. «Escúchame muy bien, chico, no puedes estar aquí, tienes que irte, este es solo un lugar para adultos». Pero por firmes que hayan sonado mis palabras, la piel de gallina se extendía por mi piel como un incendio forestal y se estaba volviendo cada vez más difícil mantenerlo tranquilo. La expresión del chico no flaqueó en lo más mínimo. «A ellos no les va a importar, se lo puedo asegurar, señorita», señaló a los pocos clientes que permanecieron en el bar sin romper el contacto visual conmigo. «Ellos están demasiado encerrados en sus propios mundos, inclinándose en cualquier fantasía que su licor pueda proporcionar. ¡Ja! No les importará que me quede sentado aquí durante unos minutos». Había algo antinatural en la forma en que hablaba. Su voz era ligera y juvenil, como era de esperar de alguien que apenas parecía tener más de 12 años como máximo, pero no encajaba del todo bien. Más antiguos que aquellos cuyos nombres han desaparecido durante mucho tiempo en la tierra. «Oye, ¿quién eres?», finalmente pregunté. Procedió a doblar las manos juntas mientras apoyaba la barbilla sobre ellas, inclinando la cabeza tan ligeramente para darme una mirada fascinante que permanecería arraigada en mi cerebro en los próximos años. «Mi nombre es Joseph», respondió, «pero para ser honesto tengo muchos nombres, pero ahora mismo puedes llamarme Joseph para mantener las cosas simples, señorita». «¿José?». Me vino a la mente el nombre del Padre de Cristo. «¿De dónde eres exactamente, Joseph?». «Soy un poco de aquí y de por allá», respondió al azar, como si encontrara la pregunta lo suficientemente aburrida como para apenas considerarla. «Pero antes de que me hagas alguna otra pregunta, señorita, ¿qué tal si responde a la mía primero? ¿Usted cree en Dios o no lo hace?». «No, no necesariamente. Me considero agnóstica en ese sentido», respondí. «Con que agnóstica, ¿eh? Eso es algo interesante». «¿Cómo es eso?». Levantó un dedo para señalarme, algo que hizo que me congelara instantáneamente donde estaba parada. No podía decir si era el miedo subyacente que tenía de esta persona, o algún tipo de control por su parte, pero el resultado fue el mismo. «Así que crees en todo, pero nada al mismo tiempo. ¡Ja! Eres un caso muy peculiar.
Toda una oxímoron, no diría eso, ¿verdad, señorita? Antes de que pudiera decir algo a cambio, golpeó su mano contra el mostrador lo suficientemente fuerte como para hacer que un bolígrafo rodara hacia el suelo. Si no te importa, preferiría beber algo. ¿Puedes ofrecerme alguna bebida? Me llevó algo de tiempo reunir mis pensamientos y formar una oración. Mis ojos cayeron en sus muñecas ligeramente expuestas y pude ver lo que parecían fuertes moretones en su piel. Parecían estirarse a donde sus mangas me permitían ver. Estaba claro que donde quiera que viniera este chico, no fue de un lugar bueno. Lo siento, yo no puedo servirte nada de alcohol, dije. La mirada que me envió podría haber derretido el acero y el agua congelada al mismo tiempo. Era un claro indicador de que no estaba de humor para que se le negaran sus demandas. Bueno, preferiría una copa de vino, no necesito mucho. Ceder a sus solicitudes podría costarme mi empleo, sin mencionar una porquería de demandas si sus padres se enteraran de esto. Pero mientras miraba a mi alrededor en busca de cualquier mirada indiscreta, estaba segura de descubrir que la afirmación de Joseph era realmente correcta. Ninguno de los clientes del bar nos estaba observando. Estaban preocupados pasándolo bien con cualquier alcohol que les hubiera servido, como si no hubiera nada en el mundo que les molestara. O tal vez había algo que les molestaba, pero el licor había hecho su trabajo, y les había hecho olvidarlo, aunque solo fuera temporalmente. Nunca pensé que la visión de eso pudiera hacerme sentir tanta lástima por alguien como aquellos que estaban atrapados en una ignorancia dichosa. Y así que suspirando vertí medio vaso de vino y lo puse en el mostrador. Fue tonto de mi parte, lo sé, pero algo me dijo que me tendría una sorpresa desagradable si pensaba que servir alcohol a un menor se convertiría en mi mayor problema esta noche. Joseph me dio una sonrisa apreciativa y tomó el vaso, pero no lo bebió de inmediato como pensé que lo haría. En su lugar simplemente lo miró fijamente, sacudió un poco el vidrio para ver su contenido manchar los labios del material transparente y luego procedió a inclinarlo por encima de él. De hecho, el alcohol normalmente no tiene efecto sobre mí, explicó con nostalgia mientras continuaba inspeccionando el líquido rojo en su mano. Pero esto es lo más cercano que puedo llegar al paraíso que el Señor me ha negado, así que te lo agradezco demasiado. ¿Pero de qué estás hablando, muchacho? Bajó un poco el vaso y me miró a través del vaso. Sus ojos dorados ahora estaban cubiertos de un tono rojo desde donde había estado bebiendo el vino. Fue un truco burlón de su lado, ya ves. Lo hizo para que nada pudiera aliviarme de la agonía que me veo obligado a soportar, excepto por este. Sacudió el vaso un poco más, derramando unas gotas en el mostrador. Es la sangre de Cristo, como así la llaman, ¿cierto? Sus palabras no cuadraban en absoluto y por un momento debatí llamar a las autoridades. Sin embargo, dado que ya le había proporcionado a un menor un vaso de alcohol, podría meterme en un serio problema. ¿Era ese un riesgo que estaba dispuesta a asumir? Me temo que he perdido el hilo, dije cruzando los brazos sobre el pecho y me apoyé en la parte posterior de la barra, mirándolo con curiosidad en busca de respuestas que pudieran darme una idea sobre este tipo. Joseph una vez más se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo amable, pero cuando terminó, la mitad de su contenido había desaparecido. Cerró los ojos y saboreó su sabor como un chico comiendo dulces por primera vez en años. Es bastante dulce, es muy agradable. No soporto el lado amargo del vino. Volvió a bajar el vaso y soltó una risa a medias. Esta vez no era ligera ni sonaba particularmente joven. La risa era baja y melancólica, como un hombre adulto a punto de desmoronarse después de años de contener sus frustraciones. Es irónico.
Pasé segundos burlándome del hijo y ahora me veo obligado a disfrutar de lo que se considera su sangre solo para echarle un vistazo al cielo. Es sumamente patético. ¿El hijo? ¿De cuál hijo está hablando?, yo pregunté. Sin embargo, su respuesta no fue lo que esperaba. Hablo del Hijo de Dios, por supuesto, pronunció amargamente. Ese precioso, precioso maldito. No estaba segura de si estaba siendo metafórico o serio, pero desde mi posición me costó creer que estaba haciendo cualquier cosa menos con problemas mentales en ese momento. Aún así mantuve la calma y decidí que sería mejor mantener la conversación. ¿Quieres decirme por qué te estás burlando de Jesucristo? No, yo no me estaba burlando de él, per se, explicó Joseph y respiró profundamente a través de sus fosas nasales. Simplemente lo estaba criticando. He ahí la diferencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué?, dijo él. Por morir, por dar su vida a una causa perdida. Oh, pobre tonto. Sí, pero él murió por nuestros pecados, dije sin darme cuenta de que estaba defendiendo el honor de un hombre en el que no había creído desde que era una niña. No fue así como sucedió, lo hizo para redimirnos. Joseph me miró de nuevo, esta vez con una expresión cansada que podría haber hecho que pareciera que no había dormido en años. Parecía más viejo ahora, por varios años. El joven que entró en el bar, pero minutos antes, no era mucho más que una sombra en este momento, un recuerdo olvidado hace mucho, mucho tiempo. ¿Y eso cambió algo?, preguntó. ¿Está la humanidad libre de culpa y pecado hasta el día de hoy? ¿Acaso ya se logró la paz mundial? ¿Los chicos se salvan de las manos que los golpean, tocan y los corrompen? ¡Ja! He visto el mundo por lo que es, y déjame decirte algo, el mundo no se ha redimido. ¡Ja! Bola de hipócritas. Él pasó otro momento tratando de recuperarse y la sonrisa que desapareció volvió a su lugar como si nunca se hubiera ido. Yo estuve ahí cuando Jesús fue sentenciado por Poncio Pilato. Yo estuve ahí cuando se vio obligado a arrastrar su cruz a través de la tierra y su crucifixión. ¡Ja! Estuve ahí durante todo el maldito proceso. Con la forma en que estaba contando la historia, casi tuve la tentación de creerle a este chico. Por supuesto habló y se comportó como si fuera mucho mayor de lo que parecía, pero todavía no estaba del todo convencida de que lo que hablaba fuera cierto. Sin embargo, mientras más escuchaba su historia, no podía evitar encontrarla de alguna manera familiar. La historia de alguien que se burló de Jesucristo en el camino a su ejecución era algo que había escuchado antes, hace mucho tiempo, cuando la creencia todavía residía en mí. ¿Por qué te estás burlando de él?, yo pregunté. Joseph se quedó callado de nuevo, esta vez durante mucho más tiempo que antes. Él permaneció impasible durante el tiempo de su silencio contemplativo y mientras observaba el reloj me di cuenta de que ya no tardaba mucho para que cerráramos. Entonces Joseph comenzó a hablar de nuevo, mucho más tranquilo esta vez. No, yo no me burlé de él, simplemente pregunté por qué lo hizo, explicó. ¿Por qué dio la vida por algo que no puede remediar o solucionar? ¿Por qué hacerlo cuando no cambiará el maldito resultado? Jesucristo fue un hombre insoportablemente amable. Por supuesto, tenía sus defectos como cualquier otra persona, pero esa amabilidad fue lo que destacaba de él. Su amor, su tolerancia, su perdón. Era un buen hombre, pero no vio que la humanidad no puede cambiar de lo que ya es. Y le estoy comentando a usted, señorita, que eso fue lo que le valió la sentencia. Se tragó el resto de su bebida de una sola vez. Esa exhibición dejó claro que no era la primera vez que consumía alcohol.
y no sabía si eso me impresionó o me horrorizaba. Oye, Joseph, si estabas ahí cuando Jesucristo todavía estaba vivo, entonces, ¿cómo es que, bueno, sigues vivo? En el momento en que hice esa pregunta, la habitación pareció congelarse por completo. No había nadie ahí que pareciera moverse. El reloj en sí parecía haberse detenido a las 2:49, y cuando vislumbré de vuelta a los pocos invitados que quedaban en el bar, todo lo que pude ver fueron las sombras de los que una vez estuvieron allí. Tal vez me lo imaginé todo, pero algo me dijo que cualquier tipo de poder que este individuo poseyera incluso podría hacer que un no creyente dudara de sus formas de vida. Joseph lanzó una risa tan desconcertante que la temperatura bajó en la habitación. «Esa es mi sentencia», explicó con calma después de que su risa se apagara. «Yo, llamando a Dios y a su Hijo amado por sus defectos, me valió un boleto de ida a la condenación y bueno, eso está aquí». Sin siquiera mirarme, tomó la botella de vino que había dejado de pie en la parte superior del mostrador y se sirvió otra copa, esta vez del borde. «No puedo salir de este lugar tanto como quiera. No puedo morir de la manera en la que tú percibes la muerte, dulce señorita, y nunca podré llegar al cielo o al inframundo. Estoy atrapado en un purgatorio interminable de dolor, agonía, miseria, y ese es el precio que tengo que pagar por cuestionar su supuesto evangelio. El amor de Dios no es incondicional ni es tan benevolente. Sí, podrá ser amable, pero puede ser cruel cuando ve la necesidad de serlo». El mero desprecio que resonó a través de sus palabras podría haber hecho que el mundo se sacudiera y se desmoronara hasta el polvo. Ahora estaba claro para mí que este chico no era normal, pero supongo que ya lo sabía cuando entró por primera vez en el lugar. «¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre real?», volví a preguntar. «Es Joseph». «Ay, no». Se rió de mi pregunta, pero no como una forma de burlarse de mi ignorancia. Parecía lamentable, como si estuviera sorprendido al mismo tiempo, pero entristecido por el hecho de que le hubiera preguntado eso. «He tenido muchos nombres a lo largo de los años», dijo. «Algunos han desaparecido con el polvo que una vez asentó debajo de mis pies, pero otros existen en libros, guiones antiguos y todavía se pueden encontrar si los buscas. Joseph, como te comento, es uno de mis nombres. Joseph es uno de mis nombres que es más fácil de entender, pero también me llamo, por ejemplo, Matatías, o también Acersus». «¿Y cómo prefieres que te llamen?», yo pregunté. «¿Qué cuál preferiría? Para ser honesto, ya no tengo una preferencia, pero hay un nombre por el que la gente de la vieja fe todavía me recuerda». Me tomó de la mano y la sacudió para imitar un saludo. Su toque era frío hasta los huesos y suprimí un escalofrío. Si notó mi incomodidad, no la mostró o simplemente no le importó. Todo lo que podía hacer en ese momento era sonreír y presentarse como si nos hubiéramos conocido. «Mi nombre es Cartafilius, pero la mayoría de la gente me conoce como el judío itinerante». De repente, todas las piezas del rompecabezas dispersos se unieron en mi cabeza. Sí, yo había oído esa historia, la historia del judío errante, el hombre maldecido por Dios por burlarse de Jesús en su camino de la crucifixión. Él fue maldito a vagar por la tierra hasta la segunda venida. Nunca reconocería las alegrías del cielo y el sufrimiento del infierno, pero sería obligado a soportar ambas cosas al mismo tiempo por sus ofensas. Joseph Cartafilius rápidamente me dejó ir la mano. Una vez más había una sonrisa en su cara. «¿Ahora ya me cree, señorita?». Quería negar las posibilidades de que estuviera diciendo la verdad. Por Dios, quería mantenerme en un estado dichoso de ignorancia y decir que este pequeño estaba perturbado.
que era un enfermo mental y en un estado de ser inconfiable. No había manera de que este chico, este pequeño, fuera el mismo hombre que apoyó a Jesucristo hace más de 2000 años. Y sin embargo, una parte de mí le creía incluso cuando no quería. ¿Cómo puedo saberlo con seguridad, Joseph?, pregunté con el escepticismo dentro de mí que volvía a la vida. Si realmente eres el judío errante, un hombre que existió hace tanto tiempo, ¿qué tipo de pruebas tienes? Debió haber esperado esto, porque tomó mi mano de nuevo y en el momento en que nuestros dedos se tocaron, una luz parpadeó ante mis ojos. La sangre llenó mi visión, los gritos de hombres y mujeres y chicos sonaron en la distancia mientras eran golpeados, torturados y abusados, más allá de lo que el mundo pensaba que fuera posible. La visión de campos de batallas ensangrentados y cadáveres se extendió durante todo el tiempo que mi visión pudo alcanzar mientras los ecos de la guerra y el caos estallaron de todo a mi alrededor. Tanta tristeza que sentir, pero todo lo que podía hacer mientras veía el infierno a mi alrededor era escalar y gritar. Lloré y grité con las muchas personas que fueron víctimas de los eventos agotadores hasta que mi garganta se volvió cruda por el agotamiento y el dolor. Pero no importa cuánto gritara, nunca llegó a alguna especie de ayuda. Solo el dolor y el sufrimiento me acompañaron a lo largo de todo y rogué desesperadamente la salvación. Miré al cielo y grité por él, que sabía que no respondería, porque él lo veía bien en hacerme sufrir por mis atroces crímenes hacia su amada descendencia. Casi tan pronto como llegó, las visiones desaparecieron y yo estaba de vuelta en el bar con lágrimas corriendo por mi cara y saliva saliendo de mi boca por muchas onzas. Era un desastre y todavía me dolía la garganta a pesar de la falta de atención de los otros clientes que indicaban que no había hecho nada que justificara ninguna apariencia extraña. No es divertido, ¿no es así? Joseph preguntó inocentemente e inclinó la cabeza hacia un lado, todavía sosteniendo mi mano en la suya como si me trajera algún tipo de consuelo. Yo quité la mano de la suya como si estuviera en llamas y rápidamente me limpié con las mangas. Las palabras no podrían describir la agonía en la que estaba. Quería darle una paliza por lo que había hecho, hacerle sentir tanto dolor como yo. Pero algo me dijo que ya estaba lo suficientemente familiarizado con la sensación como para que no hubiera hecho una diferencia. ¿Qué diablos me hiciste, Joseph? Estaba a punto de gritarle en la cara, pero apenas me controlé y mantuve mi volumen bajo en un siseo. Joseph no se inmutó por mi ira. Es interesante decirlo, señorita. En cualquier caso, supongo que es un infierno. ¿Crees en Menno? ¿Qué es eso?, yo pregunté. Las consecuencias del sacrificio de Jesús. Como puedes ver, todo fue en vano. Supongo que viste la caída del Imperio Romano de Occidente. No es una buena vista, lo admito, pero ¿qué más se puede hacer?, dijo, y sonaba como si estuviera discutiendo el clima conmigo por la forma en que su voz carecía de ninguna señal de estar afectada por lo que me acababa de mostrar. En retrospectiva, supongo que estar vivo durante más de 2000 años hace algo a la capacidad de una persona para enfrentar lo aparentemente imposible. Todavía temblando y sudando por la experiencia traumática, sin importarme un carajo, busqué la botella de vino que descansaba en el mostrador y derribé el resto de su contenido. Sabía que era ilegal para mí consumir cualquier licor mientras estuviera en el turno, pero dado lo que acababa de pasar, me importaba un carajo. ¿Está usted bien, señorita? Cállate, carajo, simplemente cállate, gruñí entre tragos. Debo decir que estoy impresionado. La última persona a la que le di una visión de este tipo terminó siendo ingresada en un centro psiquiátrico, el más cercano. Debes haber pasado por muchas cosas en la vida si puedes soportar algo así. Cuando terminé de beber el resto del vino, golpeé la botella en el mostrador lo suficientemente fuerte como para dejar una marca significativa y miré fijamente al chico que estaba sentado frente a mí. Ok, digamos que te creo por ahora, pero ¿cómo carajos eres tan joven?
El judío errante sobre el que leí era un viejo zapatero o algo así. Así que, ¿por qué parece que acabas de llegar a la pubertad? Oh, esa es una pregunta muy válida. Se puso un dedo debajo de la barbilla y trató de inventar una respuesta suficiente. Como dije, no puedo morir de la forma en que percibes la muerte. Todavía puedo sentir dolor y sufrir como cualquier otra persona, pero aquí está el problema. Cada vez que muero, simplemente renazco en otro cuerpo. La muerte para mí no es nada más que un momento de oscuridad y poco después soy traído de vuelta a través de otro vientre por otra mujer en otro país. La muerte es corta y el dolor que sigue dura toda la eternidad. Si falleciera ahora en este bar, simplemente nacería en otro lugar justo después. Así que no tiene caso, tranquila. Entonces, ¿has estado reencarnando? Así es, precisamente. Confirmó con un chasquido de dedos. Tomó su copa y bajó el vino de una vez sin detenerse para recuperar el aliento ni un segundo. Mientras lo observaba, no pude evitar compadecerme del hombre que acechaba bajo la piel de ese joven. Miles de años de dolor, todo porque no estuvo de acuerdo con los puntos de vista del hombre en las nubes. ¿Dónde lo dejó eso? Aquí mismo en un bar como cualquier otro hombre miserable que existe. No podía decir si eran los efectos del alcohol los que me estaban afectando a mí o a mi curiosidad en general, pero me sentí obligada a hacerle la pregunta que había estado pegada en mi cabeza durante demasiado tiempo. ¿Todavía crees en él?, pregunté. Cuando terminó de beber se volvió hacia mí de nuevo y él levantó una ceja. ¿Creer en qué? ¿Esta es la humanidad más allá de la redención? Volvió a bajar el vaso y sonrió una vez más, ahora con una sonrisa triste. ¿Eso parece?, preguntó. Lo pensé durante un tiempo, pero finalmente concluí que después de lo que había visto en el mundo, después de lo que mi padre había hecho conmigo y después de todo lo que había pasado, no había esperanza. No quería admitirlo, pero lo que Joseph me mostró fue nada menos que cómo era el mundo hoy en día. Guerra, brutalidad, desigualdad, dolor, feminicidio. ¿Cómo se suponía que la humanidad iba a redimirse cuando no había cambiado en absoluto en los últimos 2000 años? Honestamente no me excluí del resto, tampoco era la hija favorita de mamá, pero si Dios estaba castigando a un hombre por simplemente expresar su opinión, ¿cuál era el punto del libre albedrío? ¿Cuál era el punto de algo si siempre nos llevaba aquí al final? Había estado en este mundo durante poco más de 20 años, pero esta persona frente a mí había visto al resto de la humanidad en esos últimos milenios, y sin embargo nuestras opiniones eran las mismas. No lo creo, respondí. Joseph me mostró una sonrisa sincera de nuevo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuve una conversación como esta. He tenido muchas con madres, padres, hermanos, esposas, maridos, hijos, amigos, enemigos y todo lo demás. Pero ninguno de ellos ha sido capaz de proporcionar el tipo de compañía que tú me has dado. Gracias por prestarme tu atención, señorita. ¿Y cuándo termina tu sentencia, Joseph? Me sorprendí a mí misma preguntando. Él soltó un suspiro cansado. Realmente no lo sé. No está elaborado con sus planes, así que dudo que alguno de nosotros sepa cuándo llegará la segunda venida. Si una cosa es segura es que no estoy obligado a escapar de esta prisión mía en el corto plazo. Me extendió la mano por encima del mostrador y me tocó la mejilla. Un gesto cariñoso que casi hizo que se me acumularan lágrimas en mis ojos. Solo sigue este consejo de mi parte, señorita. La negligencia divina no es nada comparada con su ira. Ahora valora tu vida porque es solo temporal. Con eso hizo un movimiento para hacer algo. Esperaba que saliera por la puerta, pero simplemente se quedó allí junto al mostrador. Sus ojos permanecieron sobre su vaso vacío. Lo siento, pero esa fue nuestra última botella de vino.
dije, pero no parecía menos interesado en su vaso. Por última vez me sonrió y luego tomó el vaso antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Vi cómo levantaba por encima de su cabeza y lo golpeaba contra el mostrador. Los fragmentos volaron en todas las direcciones y tuve que esquivar para no ponerme ni un pedazo o rasguño. En el momento en que me levanté, me horrorizó ver que Joseph sostenía el fragmento lo suficientemente cerca de su garganta como para extraer sangre. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo y evitar que hiciera lo que pretendía hacer, se lo atravesó en todo el cuello. Dejó atrás un corte rojo significativo que ni siquiera segundos después estalló con tanta sangre que empapó las tablas del suelo, su ropa y salpicó todo dentro de un radio de 5 metros. Él me manchó, incluyéndome a mí. Mi camisa blanca estaba cubierta de tanto líquido que parecía lista para audicionar para el papel de Carrie, pero no era nada comparado con el aspecto de Joseph. Mi primer instinto no fue abordar cómo me veía, sino saltar sobre el mostrador y hacia el cuerpo sangrante antes de que pudiera golpear el suelo. Fue difícil mantener la cara recta mientras me arrodillaba y levantaba al chico, viendo cómo el color se drenaba lentamente de su cara y la sangre seguía derramándose de su herida. Traté apresuradamente de alcanzar la toalla que descansaba sobre el mostrador y detener el sangrado, pero Joseph tomó mi mano antes de que pudiera y sus ojos dorados me miraron. Parecía tan pacífico, como si no tuviera ningún dolor en absoluto y no lo entendí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?, le susurré. Joseph simplemente me sonrió con una sonrisa cansada pero contenta. Esta vida fue tan tediosa. Luchó por pronunciar justo cuando más líquido se abrió camino más allá de sus labios y por su cuello. Espero que tenga una vida más entretenida la próxima vez. Puso una mano empapada de sangre en mi mejilla, acariciándome con cariño como un maestro haría con su amada mascota. Dejó una mancha que se quedaría conmigo durante años. Estoy feliz, sin embargo, por haber conocido a alguien como usted, señorita. Joseph soltó otra tos que salpicó de sangre mi uniforme, pero apenas me di cuenta. Todo en lo que podía concentrarme era en la persona moribunda en mis brazos. Pero si Dios es realmente amable, nos volveremos a encontrar. Eso fue lo último que dijo José antes de que sus ojos dorados se cerraran para siempre y todo lo que quedara fuera un recipiente vacío. La policía llegó después de que los llamara. Tomaron la declaración de todos los que habían estado en el bar en el momento del incidente, pero ninguno de ellos admitió que habían visto o oído nada de la conversación que compartí con el joven que acababa de quitarse la vida. Todo lo que dijeron fue que lo vieron entrar y rápidamente llegó el sonido de algo que se estaba rompiendo y lo siguiente que cualquiera con un poco de sobriedad sabía, había un cadáver en el suelo. Más tarde se identificó que era el cuerpo de un chico de 14 años llamado Christian O'Connell. Su padre era un alcohólico abusivo y su madre era una mujer negligente. Las autoridades dictaminaron el incidente como que se lo había quitado con su propia mano, ya que probablemente adivinaron que simplemente se había quitado la vida debido a su violenta vida familiar. Los oficiales inicialmente asumieron que yo estaba involucrada o al menos le había dado al niño algo de beber que podría haber resultado en sus acciones imprudentes. Me interrogaron y todo, pero solo pude compartir con ellos lo que sabía que creerían, que el chico había entrado y después de que le dije que tenía que irse, se quitó la vida. Aún así no me creyeron al principio, pero después de que se llevó a cabo la autopsia compartieron que no había ni una mancha de alcohol en su sistema, así que yo estaba fuera de peligro.
No me atrevía a contradecirlos en esa teoría. Preferiría creerlo yo misma si las circunstancias hubieran sido diferentes. Poco después del incidente, renuncié a mi trabajo y me alejé de la ciudad por completo. Quería dejar atrás lo que había pasado y el primer paso para hacerlo fue encontrar otro lugar para vivir y un nuevo empleo. Empecé a trabajar como camarera en una cafetería de la nueva ciudad. No era buena en términos de salario, pero era predecible y dado por lo que había pasado, era todo lo que quería ahora. Una vida predecible y segura, sin nada, incluso remotamente extraño. Una vida que podría apreciar y valorar. En algún momento, un par de años después, conocí al hombre que se convertiría en mi prometido y eventualmente esposo. Las cosas iban bien y no mucho después de comprometernos me quedé embarazada de nuestro primer hijo. A ninguno de nosotros nos importaba que el chico naciera antes de casarnos. Todo lo que importaba era que éramos felices y que todo iba bien. Después de dar a luz me alegró mucho saber que nuestro hijo estaba sano. Era un bebé sano y hermoso. Lo llamamos Nicolás en honor al padre de mi marido. En el momento en que lo sostuve por primera vez en mis brazos, todavía caliente de los meses que había pasado creciendo dentro de mi vientre, sentí tanto amor por él que nunca se podría comparar con nada más, ni siquiera el afecto que tenía por mi marido. Solo sabía que quería cuidar de él, verlo crecer y prosperar y protegerlo de cualquier cosa que el mundo le arroje. Sin embargo, tan feliz como estaba de sostener a mi bebé en mis brazos, noté algo que rápidamente puso un peso pesado en mi cuerpo. Los ojos de mi hijo Nicolás eran dorados. Traté de pensar racionalmente como una nueva madre y consulté con los médicos sobre la causa de los ojos de Nicolás. Dijeron que pudiera haber sido causado por algún tipo de defecto genético, pero raro, y siempre y cuando su visión no estuviera deteriorada de ninguna manera, entonces no había nada de qué preocuparse. Pasaron un par de años y para el alivio de mi marido y para mí, Nicolás se desarrolló como cualquier otro chico. Era feliz, alegre y poseía suficiente energía para llevarnos al borde del agotamiento todos los días. Era un buen chico y ninguna cantidad de palabras o acciones era suficiente para expresar lo mucho que lo amo. Empecé a creer que lo que el médico me había dicho era cierto y que la causa de los ojos de Nicolás no estaba remotamente relacionada con nada sobrenatural. Sin embargo, un día mientras estaba en la cocina lavando algunos platos, escuché a Nicolás barajar detrás de mí, sin duda tratando de sorprenderme. Era una actividad divertida para él, tratando de ser astuto. Por el bien de él, yo fingiría sorpresa. Sin embargo, mientras me daba la vuelta y me preparaba para que Nicolás levantara los brazos y rugiera como siempre lo haría, me sorprendió genuinamente al verlo simplemente de pie ahí con una sonrisa pegada en su cara. «Mamá», dijo, «me alegro tanto». «¿De qué te alegras tanto, cariño?», yo pregunté, pero lo que dijo a continuación me sacudió hasta la médula. «Me alegro de que usted sea mi nueva madre, señorita. Tengo mucho más que contarle». «Espero que no me haya olvidado». Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.